A mí la verdad que considero que muchas veces nos pasamos la vida cifrando el fracaso escolar, ¿no? Y que en el fondo, si todos pusiéramos algo para cambiar la manera como hacemos las cosas, a lo mejor era más fácil revertir esas cifras. Yo muchas veces hago el símil de que probablemente con el fracaso escolar pase como lo que nos viene pasando en los últimos años en las economías domésticas en tiempos de crisis, ¿no? La de horas que te pasas ahí sudando delante de una hoja de Excel pensando a ver cómo puedes reducir más los gastos, pero hay un momento que no te lleva mucho, ¿no? Seguir sumando y restando, sino que en el fondo es un momento de salir de la zona de confort y ir a buscar nuevas oportunidades. Y yo diría que en el sistema educativo estamos un poquito en ese punto. Más allá de las tasas de fracaso, la oficial del 23,5%, la oficial también, pero menos aireada, de todos aquellos chicos y chicas que obtienen el grado escolar, pero lo hacen suspendiendo varias materias, donde ya estamos en el 39% en la escuela pública y en el 36% en la concertada. Nosotros tenemos la convicción de que el verdadero fracaso, como pasa muchas veces en la vida, es el que no está cifrado, pero que en cambio tiene un impacto tremendo en la vida profesional y adulta de cada uno de nosotros, ¿no? Y es el hecho de que, de alguna manera, seguimos educando a nuestros hijos con un sistema uniformizador, incapaz de gestionar la diversidad, reconocer el talento de cada individuo y darle recorrido y cancha para que crezca. Desde ahí eso es donde nace Vox Prima, como una voluntad de implicar a la sociedad para intentar tender puentes entre la distancia que hay entre lo que es el mundo real donde viven los niños y la escuela, ¿no? Hay una sincronía que genera, yo no sé si distancias o abismos a veces, ¿no? Cuando iniciamos el proyecto, este abismo nos lo planteamos en tres líneas básicas. Y desde un análisis muy poquito intelectual y muy desde la práctica. ¿Por qué seguimos con una escuela cerrada en que todo el peso de la educación recae en el maestro? Cuando fuera de la escuela, en nuestra vida diaria, todos sabemos que la aportación de valor surge precisamente de combinar distintos tipos de inteligencia, ¿no? El maestro puede ser bueno, malo y excelente, pero seguro que es un único perfil de inteligencia. ¿Por qué en un entorno como en el que vivimos, en que se nos pide que seamos ciudadanos innovadores, emprendedores, creativos, seguimos educando y evaluando muchas veces con sistemas de respuesta única? O tercer punto que nos llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué en plena era tecnológica, en que los niños creen con un bombardeo permanente de la imagen, la escuela sigue centrada en sistemas y metodologías monolenguaje? Partiendo de todos estos porqués, hace 4 años un grupo de escritores, ilustradores, lingüistas, nos reunimos en Barcelona. Yo tuve la suerte de conocer una serie de proyectos que han nacido en el mundo anglosajón, en el que el mundo de la literatura de alguna manera da un paso adelante para contribuir a que la creatividad gane espacio en la educación. Y al volver aquí reuní un equipo de trabajo bastante variopinto. Y ya en las primeras sesiones vimos que si una cosa compartíamos, además de hacernos esas preguntas, era un poco lo que veis en esta imagen, ¿no? Era la sensación de que delante de nuestras narices nos estaban robando lo más bonito que tiene la humanidad, que es la capacidad del niño de crear. Y nos preguntábamos que quizá escritores, ilustradores, cineastas, fotógrafos, gente que vive de crear, podíamos hacer algo para cambiar esa situación. Como desde el primer momento nos tomábamos lo que hacíamos muy en serio, queríamos desarrollar un proyecto, igual que explicaba ahora Monse, que tuviera detrás toda una evaluación científica, no nos quedamos ahí, sino que fuimos a buscar si había evidencia empírica de esa especie de intuición compartida, ¿no? Y encontramos una serie de estudios de psicología evolutiva, desarrollados otra vez más en el mundo anglosajón y especialmente en Estados Unidos, que demuestran que sí, que esto está sucediendo, que esta sincronía que hay entre el mundo real y la escuela está teniendo un efecto muy nocivo en la capacidad creativa del niño. Los niños crecen
más inteligentes en términos de coeficiente intelectual. Parece que aumenta 10 puntos de generación en generación, pero en cambio la capacidad creativa del niño en edad escolar decrece de manera alarmante. Estos informes y sus conclusiones son los que generaron, digamos, movimientos liderados como especialistas internacionales en educación de la talla de Duncan Robinson. Por algo tan sencillo como que son sociedades donde yo creo que se tiene mucho más presente que la creatividad infantil es la semilla de la capacidad de emprender y de innovar del adulto. Es decir, que aquello que el día de mañana nos hará profesionalmente atractivos parece ser que es un hábito que se aprende cuando somos niños. Y entonces, ¿qué mejor que se aprenda en la escuela? Porque otra cosa que hoy en día ya sabemos es que uno de los grandes, si pensamos el mundo en el que a nuestros hijos les tocará vivir, que no sabemos muy bien ni cómo será, que uno de los grandes factores de desigualdad en el futuro será precisamente el niño o la niña que ha tenido acceso a una educación creativa y el que no lo ha tenido. ¿Por qué creatividad? Cuando hablamos de creatividad, nosotros trabajamos la creatividad en el aula a través de la narración. Pero cuando hablamos de creatividad, hablamos de la capacidad de resolver problemas de cualquier tipo de una manera original. No hace falta que os explique todo lo que supone un niño creativo, ese niño que tiene capacidad de jugar, que no teme equivocarse, que practica el prueba-error, que tiene empatía, capacidad de expresión, autoestima y sobre todo que despierta un proceso de aprendizaje donde la motivación es interna y no depende de una nota, y eso lo cambia todo. Pero también, por aquello que una imagen dice más que 100 palabras, por lo que vemos aquí, ¿no? Porque si la creatividad siempre ha sido importante, con las máquinas que cada vez pues, desarrollan más habilidades, lo que está claro es que en el futuro de nuestros hijos tenemos que empezar a incorporar el aprendizaje de un hábito que será fundamental para su desarrollo profesional. A mí en temas de creatividad me gusta desterrar como unos fantasmas con los que hemos crecido, yo creo más o menos los que estamos aquí, a lo mejor los que sois un poco más jóvenes no. La primera es que se ha tendido a asociar, por lo menos en nuestro país, creatividad con la capacidad de pintar un cuadro o de ser actor. Y no, la creatividad va mucho más allá, es un hábito fundamental en la educación integral de cualquier niño y es, como decíamos, esa capacidad de resolver problemas de cualquier tipo. Y otro fantasma con el que hemos crecido es pues creernos que en una aula de 25 había a lo mejor 2 niños un poco más movidos, un poco más trastos, que de mayores o serían ladrones o serían artistas, pero que los demás no habíamos sido dotados con la varita de la creatividad. Y eso hoy en día ya sabemos que no es así, que todo ser humano nace con la capacidad de crear y que como todo lo que hay que hacer es estimularlo en lugar de castrarlo. Vox Prima, como os decía, nace como un proyecto de colaboración sociedad-escuela con el objetivo de contribuir a que la creatividad gane espacio en el currículum de primaria. Para empezar, tomamos una serie de decisiones muy sencillas. Si queremos contribuir a que la creatividad gane espacio en el currículum de primaria, ¿por qué no empezamos a incorporar inteligencias creativas en las aulas de primaria durante un periodo de tiempo suficientemente prolongado? Yo venía del mundo editorial, este grupo de trabajo había una masa crítica de escritores e ilustradores importantes y empezamos por incorporar escritores e ilustradores en las aulas, pero no para hablar de su obra, sino para acompañar el proceso creativo del niño. Y para trabajar codo con el maestro y repensar las dinámicas docentes desde una perspectiva creativa. La creatividad es una cosa que se contagia, pero necesita un tiempo. Otra cosa que teníamos muy clara desde el principio, supongo que esto viene de muchas cosas, del ser madre de un hijo disléxico, de que yo toda mi vida he escrito pero he vivido rodeada de disléxicos pintores. Desde que empezamos el proyecto, también supongo porque tenemos este espejo, ¿no? Bueno, quieres incidir en la educación, quieres producir el cambio en la escuela y te parece, entonces de repente como que tienes que separar escritura y ilustración.
Y a mí, personalmente, era incapaz de separar las dos cosas. Era como si me partieras por la mitad, ¿no? Y a partir de ahí, y de todo este tipo, digamos, de darte cuenta que en el fondo el mundo en el que viven los niños es en formato multimodal, decidimos que la intervención que iniciábamos tenía que tener como mínimo estos dos lenguajes, el verbal y el visual. Y por último, viniendo como venimos del mundo editorial, el reto era decir, si iniciamos un proceso en que incorporamos escritores e ilustradores en el aula, desarrollando una metodología de aprendizaje multimodal en el aula y aplicándola con los niños y evaluando con los profesores su aplicación, debiéramos ser capaces de desarrollar una metodología que incorpore pensamiento visual y pensamiento creativo en el proceso de alfabetización del niño. Yo creo que el hecho de arrancar proyectos donde implicas a la sociedad, donde estás viendo que muchos escritores e ilustradores dediquen muchas horas de su tiempo que no van a cobrar para contribuir a cambiar la educación de los niños, te exige ser muy honesto. No queríamos caer en hacer un taller más, porque podíamos hacer, no sé, un taller de cocina maravilloso, nos lo pasaríamos muy bien, pero no estábamos cambiando el sistema educativo. Al final, la razón de ser del colegio de los últimos 100 años ha sido este proceso de alfabetización, y lo que queríamos garantizar es que el proceso de alfabetización de los próximos 100 años incorporase creatividad y pensamiento visual. Ahí nos parecía que si golpeábamos ahí, estábamos de verdad transformando muchas cosas. Por otro lado, desde el principio tuvimos la suerte de colaborar con la universidad. Y eso nos ha permitido ir incorporando en nuestro desarrollo pues, los últimos avances de ciencias cognitivas y neurociencias. Igual que hoy ya sabemos que todos los niños crecen creativos, hoy sabemos por muchos estudios que no todos aprendemos igual, que la forma como procesamos la realidad y los estímulos de la realidad y las convertimos en conocimiento, pues no lo hacemos todos igual, ¿no? Habrá niños que lo hacen con un modelo verbal, pero hay niños que no, que es lo que ilustramos aquí. Nos parece especialmente interesante un estudio que se ha desarrollado en la Universidad de Harvard con 3.800 adolescentes normales, como los hijos de cualquiera de nosotros, o sea, que han vivido con este impacto audiovisual de la tele, el videojuego, el móvil, tarará. Evaluando a estos chavales, vieron que, el 80% ya tenían un estilo cognitivo preferente visual. El 80%, poca broma. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que empezar a pensar, o eso es, digamos, el punto de partida desde que nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado esta metodología, es decir, ¿no será que parte de este fracaso escolar viene de esa sincronía? Viene de seguir aplicando metodologías basadas principalmente en el lenguaje verbal, razonamiento lógico, hemisferio izquierdo, con una población infantil que cada vez en mayor medida puede tener un estilo cognitivo preferente visual, porque nosotros a lo largo de estos 4 cursos, interviniendo en las aulas, lo que más nos sorprendía era que cuando interveníamos en el aula y nosotros lo que trabajamos es a través de la pictoescritura el conseguir mejorar el rendimiento escritor de los niños, ya no era la situación de llegar a un aula y que te digan, mira, hay estos dos que no sé si estarán del todo atentos, si podrán sacar provecho de la intervención y demás, sino que en muchas ocasiones maestros nos decían, oye, de estos 10, de estos 12, yo creo que no sacaremos nada, que no escribirán una línea. Y entonces nosotros nos giramos y decíamos, 12, pero si es que es la mitad. Entonces, bueno, a partir de aquí, lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los últimos 4 años, 3 cursos escolares, es desarrollar una metodología que lo que hace es que toda la construcción, digamos, toda la estructura narrativa que tiene que adquirir el niño
en ciclo medio y ciclo superior de primaria, es decir, de los 8 a los 12 años, la hace desde una metodología que utiliza el pensamiento visual y el dibujo no como un ornamento, sino como una herramienta y como un lenguaje, como una herramienta que estimula el pensamiento creativo, como una herramienta que ayuda al niño a secuenciar y a estructurar la narración, y como una herramienta que al final lo que nos hemos dado cuenta es que hace que muchos conceptos narrativos, estructurales, de coherencia, de cohesión, ¿no?, con los que abordamos al niño y el niño se queda mirando que no acaba de entender, a través de la imagen los entiende directamente. Es una metodología diseñada para una intervención que dura un trimestre en el aula. Nosotros hemos ido adaptando la metodología para en función de cada edad. Lo que hacemos hasta la fecha, mientras hemos estado desarrollando la metodología, es ir un día a la semana a la escuela y entregar al maestro una serie de juegos de pictoescritura y de prácticas de pictoescritura que él aplica de manera autónoma en el aula, porque lo que era importante es que el niño y el maestro estuvieran trabajando la escritura con esta metodología 4 días a la semana. Pensad que muchas veces, cuando un niño se enfrenta al proceso de crear, o al proceso de escribir, en nuestro caso, la primera imagen que recibe del papel no le gusta. Es como un espejo que le devuelve una imagen de sí mismo que no le gusta. Si este ejercicio lo hace una vez a la semana, lo que pasa es que cada semana toma conciencia de que aquello no le gusta. O sea, necesitábamos de verdad desarrollar una metodología que lo que trabajase fuera el proceso, no el producto final. Es decir, a lo largo de todo un trimestre, estos niños están trabajando en la producción de un mismo texto y lo están trabajando desde la imagen. Son niños que crecen teniendo muy claro que todo aquello que enriquecen en la imagen acaban enriqueciéndolo en el texto. ¿Cómo lo hemos hecho? Como os decía Sam, empezamos en 4 escuelas del barrio de Sant Ildefons, aquí en Cornellà. Los que seáis de aquí sabréis de qué barrio hablo. Es un barrio con escuelas con muchas dificultades. Empezamos en estas 4 escuelas, en ciclo medio y ciclo superior. Empezamos con una intervención que sí lo hemos ido desarrollando sobre la marcha. Empezamos con una intervención más reducida en el tiempo, una intervención donde nosotros lo que queríamos para empezar era hacer patente que si hablamos de proceso creativo, como todo proceso tiene distintos momentos o distintas etapas, ¿no? Y que era importante diseñar intervenciones donde el maestro tomara conciencia de la diferencia de cómo acompañar un primer momento de pensamiento divergente de un momento posterior de pensamiento convergente. Empezamos por acercar escritores e ilustradores al aula, como veis aquí. Trabajamos con todo el grupo clase. El escritor lo que hace es animar a los niños a co-crear el principio de una historia, con la ayuda de un ilustrador que va dando vida en tiempo real a todo aquello que ellos van creando. El profesor o profesora nos ayuda tomando notas de esta lluvia de ideas, y es una sesión de 1 hora y media donde nosotros lo que hacemos de alguna forma es trabajar, o sea, que los niños tomen conciencia de su capacidad de crear, que os parecerá una cosa sencilla, pero hoy en día es todo un reto, porque hay muchos niños que cuando les pones a crear un personaje se levantan emocionados y te dicen Mario Bros, Bob Esponja. Dices, fenomenal, a mí me encanta Bob Esponja, pero yo estoy aquí para que tú inventes algo nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, es un proceso donde ellos trabajan mucho nosotros trabajamos mucho cuando decimos este músculo de la creatividad que te permite conectar los dos lados del cerebro, ¿no? Trabajar mucho con ellos la idea de, ante cualquier problema, tómate el tiempo de buscar muchas soluciones, hasta llegar al absurdo, al surrealismo. Por favor, utiliza el sentido del humor, si no es imposible crear nada. Y una vez tengas todo este abanico, desde la abundancia elige. Porque si tú no eliges, alguien está eligiendo por ti. Y esto es un ejercicio mental que yo creo que es importante que desde muy pequeños... Los niños, además, a mí me encanta cuando antes, Montse, hablabas de metáforas. Porque los mensajes de profundidad y la poesía la entienden a la primera. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con ellos a través de muchas imágenes
Y con los más pequeños la imaginación, les decimos que es un globo maravilloso que tenemos, unos en la tripa, otros en la cabeza, que ellos tienen que notar dónde lo tienen, y que está lleno de recuerdos, de olores, de imágenes, que hace que cada uno de ellos sea único, ¿no? Y que estamos ahí, esta primera sesión, para que dejen volar este globo. Pues al segundo día ya se están preguntando, ¿cómo tienes, Oli, el globo? ¿Te están volando? Es decir, que esta capacidad de, ¿no?, este lenguaje simbólico, si lo trabajas, lo tienen de manera muy natural. Bueno, es una primera sesión muy bonita donde todos están dentro, donde todos aquellos niños que al principio el profe te dice, estos 10, cuidado, son los que están en primera línea participando. Y a partir de esta primera sesión, cuando empezamos en Cornellá, lo que hicimos es, bueno, vamos a poner en marcha un pequeño proceso editorial al servicio de la escuela, en el sentido de el escritor escribe el principio de esta historia que han creado los niños, siendo escrupulosamente respetuoso a lo que ellos han creado y sin ninguna intención de moralizar, o sea, son cuentos de lo más estrambóticos, pero sí hace un ejercicio literario. Y sí es un momento donde el niño se verá publicado, con lo cual es un momento maravilloso para aprender. Es decir, que pedimos al escritor que suba el nivel de lengua. Yo pues vengo aquí a buscar, a ver, que tenía unos cuentos, pero no sé dónde los he dejado. Aquí. Yo recuerdo que con mi hijo mayor, disléxico por la dislexia, le tocaba leer unos textos que era la pepa menja la poma, y claro, el pobre se aburría al cabo de nada. Volvemos 2 semanas después con estos cuentos publicados, donde en función de la edad, los más pequeños crean en 3 sesiones y con una serie de trabajo colaborativo entre ellos toda la historia y el escritor la pone en palabras. Y los mayores crean solo el principio de la historia y volvemos 2 semanas después con este cuento donde cada niño o niña tendrá que crear el final de la historia. Al principio de la intervención en Cornellá nos quedábamos aquí. De hecho, no nos quedábamos aquí, sino que lo que ya hicimos era incorporar lo que os decía de la suerte de tener acceso a todo lo que eran los avances, los estudios científicos. Ya teníamos claro qué teníamos que cambiar. La primera cosa que teníamos que cambiar es esta obsesión por que escriba poco, pero que escriba bien. Pues resulta que no, que necesitamos que vomiten un texto muy largo, incoherente, inconexo, con repeticiones, con errores y tal, porque el aprendizaje será después salir vivo de estructurar todo eso, ¿no? O sea, necesitábamos conseguir que los niños se lanzasen en plancha a la piscina de la creatividad. Para eso lo que hicimos es adaptar lo que es la escaleta del escritor o el storyboard, lo veis aquí. Y en Cornellá fue curioso porque nosotros no separamos un idioma, un lenguaje del otro, el visual o el verbal. Y entonces les damos el pictomapa para que cada uno de ellos estructure el final de su historia y que lo haga utilizando el lenguaje que quiera. Pero enseguida vimos que en el proceso de crear, de pensar cuál es el final de su historia, de 25 niños hasta quinto, 24 lo hacían por medio del dibujo. Con lo cual, pues fue una cosa incorporar, decir, bueno, pues está claro que el proceso creativo, para ellos, de manera natural, lo que a nosotros nos costaría un montón, para ellos les pones un pictomapa y te van pidiendo, y hay niños que hacen 70 viñetas, 80 viñetas, y luego el trabajo está en reducir todo eso. Como desde el principio evaluamos el impacto de la intervención y el impacto de esta primera intervención, que era reducida, eran estas 2 sesiones, ya fue muy positivo. Preguntamos a los profesores de esas escuelas y nos dijeron que ellos necesitaban más. O sea, que el proceso luego de que cada niño escribiese su final, si dejabas al profesor, digamos, de manera autónoma con todos los niños en la aula, se le hacía bastante complicado. Todo eso nos animó a contactar con el Consorcio de Educación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, y iniciar ya un proyecto más ambicioso en Ciutat Bella, más ambicioso en el sentido de un proyecto en que ya incorporábamos formación a maestros, intervención de inteligencias creativas en el aula, gracias Sam, valoración de resultados, y lo hacíamos ya implicando a las instituciones culturales del entorno. La suerte de poder empezar este proyecto es que ya nos permitió tener una escuela control, nos permitió evaluar el impacto de la metodología que íbamos desarrollando y comparar ese impacto con otra escuela del mismo perfil sociocultural donde no estábamos interviniendo.
En lo que respecta a formación a maestros, lo que es bonito es que en las escuelas de Ciutat Bella los maestros están recibiendo formación, están haciendo maratones de escritura de la mano de escritores profesionales, están haciendo prácticas para fomentar el pensamiento lateral en el aula y lectura de imágenes. Este año empiezan todo un trabajo con profesionales de las artes escénicas para tener una capacidad de interpretación, de improvisación y de lectura dramatizada de los textos, que al final estamos trabajando con los maestros, estamos acercando esas inteligencias creativas a los maestros para aprender todas esas habilidades que no se aprenden en la facultad de pedagogía, pero que en cambio son muy transformadoras, ¿no? Necesitamos que el maestro conecte con su propia creatividad para poder acompañar el proceso del niño. En Ciutat Bella estamos trabajando desde hace 2 cursos con 6 escuelas. Los primeros 2 cursos hemos trabajado con tercero, cuarto y quinto, y este año incorporamos ya sexto. Y a lo largo de estos 2 cursos sí que nos ha permitido sistematizar la batería de ejercicios que se hacen en cada uno de estos niveles. Lo bonito además es que la metodología al final tiene una aplicación transversal, es decir, que los niños trabajan la narración, la escritura creativa desde la ilustración, pero lo que hacen es también proyectarse, crear unos personajes, que luego son personajes que en algunas escuelas las han aplicado para desarrollar una metodología para aprender las mates, en otros han utilizado esos personajes para documentarse sobre la fauna marina y luego hacer una obra de teatro. O sea, en el momento en que el maestro ve el vínculo emocional tan potente que tiene el niño con aquello que él crea y empieza a programar desde ahí, pues todo es posible, ¿no? Bueno. No sé si os agotaré porque os decía que hemos evaluado el impacto de la metodología. A mí me hubiera encantado que hoy estuviera aquí la doctora Ana Llauradó, que es una doctora en lingüística especializada en el aprendizaje del lenguaje en edad escolar y que ha desarrollado proyectos de investigación en Harvard, en la Universidad de Barcelona y ahora está desde hace 3 años en el Instituto de Pedagogía de Londres. Me hubiera encantado que estuviera ya aquí para explicaros los resultados de esta evaluación de 2 años de Ciutat Bella, porque desde luego no es mi campo, pero yo haré más o menos lo que pueda. Pero yo creo que también los gráficos hablan bastante por sí solos. ¿Funciona la pictoescritura? La evaluación que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años pues dice que sí y que además mucho. La evaluación, me permitiréis que en algunos momentos lea la parte de la evaluación. La evaluación se ha realizado como cualquier evaluación científica, haciendo una batería de pruebas antes de la intervención y unas pruebas después de la intervención. Pensar que estamos analizando 2 cursos, pero que en cada curso la escuela aplicaba la pictoescritura solo un trimestre. La evaluación en sí, nosotros les pedíamos a los niños que hicieran un texto narrativo y un texto expositivo. A través de la pictoescritura solo se trabaja el texto narrativo, porque una de las premisas de las que partimos es que a lo mejor abandonamos demasiado pronto ese modelo, digamos, de narración y que todo aquello que el niño incorpore a nivel de lo que es el concepto de escribir, lo que es la estructura textual, incluso temas de microlingüística que incorpore en el texto narrativo, lo acabará trasladando al texto expositivo, que es el texto, digamos, que más se utiliza en la escuela para aprender. Esta era nuestra premisa de partida. Perdonad que la evaluación está en catalán porque acabamos de publicarla para presentarla al departamento y no me ha dado tiempo de traducirla, pero lo voy traduciendo sobre la marcha. El objetivo de la evaluación, ¿qué era? Nosotros queremos incorporar creatividad y pensamiento visual en el proceso de aprender a escribir del niño, pero tenemos que demostrar que con eso el niño consigue aumentar su rendimiento escritor, aumentar la cantidad de texto que produce y la calidad de texto que produce. Las preguntas que nos hacíamos era, ¿todo aquello que mejore en el texto narrativo se trasladará automáticamente al texto expositivo? La evaluación se hizo evaluando una serie de indicadores lingüísticos que estudios internacionales avalan
que son indicadores fehacientes del progreso de la capacidad de escritura en los niños en estas edades. Solo evaluamos todo aquello que se puede contar en un texto. Hay indicadores de productividad, de cantidad de texto, conseguir aumentar la cantidad del texto. O sea, lo que sí que está muy claro es que el niño que produce textos más largos en una edad temprana acaba escribiendo mejor. Indicadores de estructura textual a nivel macrolingüístico y indicadores, de microlingüística ya más relacionados con la calidad del texto. Aquí tenemos la situación antes de empezar la intervención. Textos narrativos, los textos que habían trabajado por medio de la pitoescritura, textos expositivos. Es una evaluación transversal. Esto es un grupo de niños de tercero, un grupo de niños de cuarto que no son los mismos niños y un grupo de quinto que tampoco son los mismos niños. La línea continua es el grupo que aplicaría la pitoescritura, y la línea discontinua es la escuela control. En términos de productividad, lo que nos encontrábamos, a nivel general, para no eternizarme, es que la línea de aprendizaje en esta edad, que es una edad crítica, es muy leve. Pensad que lo que están progresando los niños de tercero a quinto de media, lo que estaban, eran 20 palabras solo, en 3 cursos escolares. Y eso no hace referencia a estas escuelas de Ciutat Vella, hace referencia a las prácticas convencionales de aprendizaje de la escritura. Esto es lo que pasó con las escuelas donde se aplicó la pictoescritura. Ahora sí que ya son datos evolutivos. No llego. El segundo punto rojo, el indicador de cuarto, es el niño que en tercero estaba aquí en el punto de origen, en la línea gris. Y el indicador de quinto es el niño que el año anterior estaba aquí. La muestra de los niños de quinto la perdimos porque en ese momento la autoridad educativa no quiso que llegásemos a sexto. De media están duplicando la productividad en sus textos, de media. ¿Se trasladó a los textos expositivos? Sí, se trasladó. Con menos impacto, son textos más difíciles, pero aún así estaban aumentando, me parece que era de media un 50% la longitud de sus textos. ¿Qué pasó con la escuela control? Pues sencillamente no pasó gran cosa. El patrón de crecimiento, la curva de crecimiento, no cambió. No cambió en los textos narrativos y en los textos expositivos, pues no solo no cambió, sino que descendió un poco, ¿no? Básicamente, en el fondo es, tampoco podemos esperar que los resultados cambien si no cambiamos las prácticas. Esto es un patrón que nos vamos a ir encontrando en todos los indicadores. La estructura textual, en todo lo que es las componentes de estructura textual, el impacto de la pictoescritura es muy, muy importante. Esto nos llena de felicidad, pero ya sabéis que toda la capacidad de estructurar un texto, tiene mucho que ver con la capacidad que tengo de recibir información y ser capaz de interiorizarla, estructurarla y convertirla en conocimiento. Esta era la situación en cuanto a textos narrativos antes de empezar la intervención. El color naranja son niños de tercero. El color que es verde, pero aquí se ve medio amarillo, cuarto. Y el color gris, quinto. La primera columna, principio. La columna en medio, nudo. Y la tercera, desenlace. Lo que veis, en cualquier caso, es que aunque obviamente hay más facilidad para crear el principio y conforme vas desarrollando el texto se te va complicando la cosa y al final muchas veces los niños acaban pues cuando se acaba el papel o cuando se cansan, pero no hay una voluntad real de hacer un final de la historia. Lo que sí que vemos en cualquier caso es que entre la capacidad de desarrollar un nudo de una historia en los niños de tercero o de cuarto o del final no
había mucha evolución de un curso a otro, o sea, de un grupo a otro. La situación de los textos narrativos en la escuela control, como veréis, el patrón era muy similar. O sea, muchas veces ponemos los dos patrones para que veáis que las muestras eran muy comparables. Esto es el impacto que tuvo la pitoescritura en la capacidad de producir estas partes estructurales del texto. Si veis, en el caso de cuartos, como el sombrerito naranja, digamos, es la evolución de estos niños de tercero. O sea, este niño de tercero ha superado con creces al alumno que en el curso anterior estaba en cuarto. Y lo mismo sucede con el niño de cuarto que ha llegado a quinto. Son esos capuchones que tenéis, digamos, por encima de la otra barra. ¿Qué pasó, mientras tanto, en la escuela control con las prácticas convencionales? Pues un poco lo que nos pasaba antes. No cambió. Los resultados no cambiaron. ¿Qué pasaba en los textos expositivos? Se traslada esta capacidad de estructurar mejor un texto, si lo trabajamos en la narración, acaba trasladándose al texto expositivo, que es el texto que el niño utiliza mayormente en el cole para aprender, y lo cual sería muy importante, que fuera capaz de estructurar sus ideas cuando está produciendo un texto expositivo. Esta era la situación antes de pensar, el patrón parecido en las escuelas que iban a desarrollar el programa y la escuela control. Este fue el impacto en los textos expositivos. Pensar que es un texto que durante todo ese trimestre no se ha trabajado con la pitoescritura. O sea, que el impacto en la capacidad de estructurar el texto y de relacionar, digamos, todas las ideas que el niño va generando, se estaba trasladando de manera muy directa al texto expositivo. Sin embargo, en la escuela control nos encontramos de nuevo con el mismo patrón. Si no somos capaces de estructurar el texto narrativo, que es un texto más cercano, más sencillo, con el texto expositivo, pues nos damos de bruces. Para que os hagáis una idea de cómo un segundito. De cómo puntuamos la estructura en los textos. La puntuación en cada parte del texto va de 0 a 1. 0 es que no hay ningún indicio lingüístico de tener conciencia de que aquello es un principio, un nudo, un desenlace. 0,5 hay algún indicio de que hay intención, pero está mal resuelto. Y un 1 era solo con que hubiera un indicio bien resuelto, o sea, un trazo lingüístico bien resuelto de que el señor era consciente que tenía que producir un principio, un desarrollo, un final. O sea, que no estábamos pidiendo la luna, ni mucho menos. Quiere decir que la puntuación mínima era un 0 y la máxima era un 3. En cuanto a textos narrativos, antes de la intervención, nos encontrábamos con que en la puntuación baja, que sería de 1,5 hasta 0, teníamos a casi el 60% de la muestra. Y en cambio, en la puntuación, digamos, óptima, solo un 10% de la muestra. Cuando estos niños llegan a cuarto con la pitoescritura, esta situación se invierte. Tenemos ya menos de un 20% de niños en esta franja baja y tenemos un 41% en la franja de excelencia. Y lo mismo sucede con los niños que empezaron la pitoescritura en cuarto y la aplican de nuevo en quinto. Otra vez teníamos cerca del 50% en la franja baja y solo un 14% en la franja, digamos, con mejor puntuación. Y de nuevo se invierte totalmente esta tendencia. Con lo cual nos demuestra que la metodología funciona tanto en el niño que tiene dificultad como en el que tiene más facilidad. Exactamente lo mismo en los textos expositivos. Lo mismo, pero más grave, porque pensar que el texto expositivo, que es fundamental para que este niño tenga un buen resultado académico, estábamos que la capacidad de estructurar del niño en tercero de partida, el 80% estaba en una franja baja en el inicio.
y de este 80 pasas a un 42. Y una evolución muy similar con los niños que pasan de cuarto a quinto. ¿Qué pasa ya con unidades de microlingüística? Porque podríamos pensar, bueno, el trabajar la escritura desde la imagen, el que todo lo que es los ejercicios, digamos, para que el niño tome conciencia de nociones estructurales básicas del discurso desde la imagen, a lo mejor nos sirve en producir más texto, en estructurarlo mejor, pero en cambio, en temas ya de calidad, imposible, ¿no? Bueno, siempre partimos un poco de pensar que no, desde el no, ¿no? Imposible que la imagen acabe afectando en la calidad. Pues sí, porque todo aquello que el niño enriquece en el dibujo necesita volcarlo luego en palabras. Volvemos a tener una situación de inicio, los conectores, que seguro que los que estáis aquí, que seáis profesores, habéis ahí peleado con los conectores. La situación de partida es como en todos los otros indicadores. La curva de aprendizaje de tercero a quinto, que es una edad crítica para que el niño pase de estar escribiendo solo para codificar a ser capaz de escribir para aprender, sencillamente no se está produciendo. O sea, el aumento de uso de conectores, que quiere decir la capacidad también del niño de generar distintas ideas y relacionarlas entre sí, es muy, muy leve a lo largo de estos 3 cursos escolares. Esto es lo que pasó tras la aplicación de la metodología. Como veis, el cambio en el uso de conectores es impresionante. Y ya si vamos a los textos expositivos, pues directamente se dispara. Una vez más en la escuela control. Bueno, esto os habéis despertado todos. En la escuela control, no me eternizaré, pero pasaba lo mismo. O sea, en el fondo le hemos cambiado las prácticas, los resultados no cambian. Llegamos a medir, o sea, para que veáis que la evaluación es una evaluación con mucho detalle. Repeticiones en los textos, mucho detalle, y también para ir digamos, todas las reticencias, irlas superando, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor como está escribiendo mucho más, lo que hace es repetir la misma idea 50 veces. Bueno, pues vamos a ver si es eso lo que pasa o no. Las repeticiones, que podemos tener repeticiones intencionadas en el texto, pero en la mayoría de los casos lo que pasa en los niños es que las repeticiones son repeticiones innecesarias y que hacen que ese texto al final reciba una mala puntuación, ¿no? Es decir, que las repeticiones en estos años tendrían que decrecer de manera significativa. Y la foto que veíamos, digamos, antes de intervenir, es que una vez más esto no estaba pasando. O sea, que el niño de tercero a quinto no estaba, digamos, siendo capaz de revisar su texto y editarlo para, digamos, eliminar todas aquellas repeticiones innecesarias. Después de la aplicación de la metodología, digamos que la curva de crecimiento del uso de repeticiones innecesarias pues cambió, pero de manera drástica. Y lo mismo, bueno, esto es la situación con la escuela control, que nos vuelve a pasar lo mismo. Y por último, el último indicador que os explicaré es las inconsistencias en los textos. Y esto es importante. Consistencias en los textos, nos encontramos muchas veces con textos que los niños te van juntando ideas que no tienen nada que ver entre sí. Pueden ser ideas que por cada una de ellas sea buena, pero él tiene que ser capaz de, en un texto, ver si esas ideas, digamos, cuadran y se pueden relacionar o sencillamente son el principio de 2 textos y no un texto, ¿no? Otra vez, la foto de partida con prácticas tradicionales es que a lo largo de estos años el niño parece que no adquiere suficientemente la capacidad de reducir inconsistencias en los textos. Pensar que a través de la pictoscritura los niños lo que sí que hacen mucho es escribir y reescribir y reescribir. O sea, que todo este proceso de corrección no de otro, sino de uno mismo, motivado porque lo que estoy produciendo me apasiona, pues tiene un efecto muy, muy positivo. Como veis, digamos, la caída de inconsistencias en los textos narrativos fue muy significativos, pero es que en los textos expositivos los niños de quinto están casi en 0.
Y aquí tenéis otra vez la evolución de lo que era la escuela control. Nada más, solo deciros que hasta aquí hemos llegado, 4 años de impulsar un proyecto y impulsarlo como se impulsa en este país muy a pulmón. Estamos muy emocionados por los resultados que estamos obteniendo y por la buena acogida, sobre todo por la buena acogida por parte de los profesores, que dicen que de verdad es un método que les sirve y les transforma la realidad en el aula. En este momento, lo que tenemos por delante, el objetivo es conseguir, financiación y apoyo de las instituciones para poder publicar la metodología y que sea accesible a cuantos más niños y más maestros mejor. Y en eso estamos. Gracias.